Grabación. Vale, pues vamos al lío, ¿vale? Vamos a empezar como siempre, como lo que hacemos un poquito, ¿vale? Empezando por lo que es el oro, viendo el movimiento tan agresivo que nos dio, ¿vale? Aquí lo que estáis viendo son las tres medias móviles que están explicadas. Si queréis una clase sobre las medias móviles, la explico. Al fin y al cabo, únicamente es una herramienta, un más a más. Es un indicador tendencial que actúa como soportes y resistencias y únicamente se tienen que utilizar como una confirmación extra, como una confirmación, un más a más, ¿vale? Nunca hay que regirse en base a las medias móviles porque si no vais a acabar locos y os vais a acabar liando muchísimo, ¿vale? Hay momentos que te van a servir de mucha ayuda y hay otros momentos pues que te pueden hacer interpretar cosas como no tienen que ser, ¿vale? Pueden servirte para marcar, poner stop loss, pueden servirte para poner take profits, pueden servirte para identificar la tendencia de manera rápida, igual que lo tenemos con lo que es el RSI, ¿vale? Pero todo eso no viene ahora al cuento. Y ya lo iremos explicando un poco, ¿vale? Quitando un poco lo que son los indicadores, que me gusta hacer el análisis sin indicadores y sin nada, ¿vale? Partiendo un poco de lo que vimos la semana pasada, en base a la entrada que yo realicé, que me gusta siempre explicar un poquito cómo terminamos y ya que nos dio un movimiento tan fuerte, en temporalidades de 4 horas lo que vimos es que teníamos aquí una zona bastante fuerte, ¿vale? Que el precio había roto y tenía que retestear en algún momento, ¿vale? Y vimos cómo está retesteando y finalmente muchas veces teníamos las confirmaciones de las que siempre hablamos, ¿vale? Mechazo fuerte, esa vela ya va prácticamente confirmándonos los movimientos bajistas y en la vela siguiente pues dio ese pedazo de movimiento a la baja para cerrar el viernes. Actualmente, ¿qué es lo que tenemos? Actualmente lo que tenemos un poquito, digamos, sería pues este mínimo de aquí, ¿vale? Que el precio ya lo está tocando y veremos un poco a ver dónde nos lleva. Eliminando un poco todo lo que tenemos, ¿vale? Y viendo un poco, vamos a empezar desde cero para hacer un análisis más coherente y más a largo plazo. Todas las semanas, que es lo que empieza, un gráfico semanal, ¿vale? Gráfico semanal, vemos que todavía tenemos una vela alcista, tenemos todo este movimiento impulso alcista que no ha terminado, ¿vale? Y en gráficos diarios lo que podemos ver un poquito es que aquí sí que ha terminado el impulso dominante. Entonces tenéis que ver este salto, ¿vale? Gráfico semanal no ha terminado el impulso dominante. El gráfico diario sí que ha terminado el impulso dominante. ¿Por qué? Porque nos ha hecho ya una vela contraria, una vela bajista y encima es una vela de reversión. ¿Vale? Este tipo de velas suelen indicarnos reversión de precio, no siempre, ¿eh? Porque las velas al fin y al cabo son, como a mí me gusta decirle, son una casualidad del movimiento del tiempo en el precio, ¿vale? Entonces esta vela ha cerrado así porque el precio ha querido, pero por casualidades de la vida, pues cuando dejan este volumen o durante un día les ha costado tanto, pues suele decir que ya hay un agotamiento y lo podemos interpretar de esa manera. Entendiendo eso, ¿qué es lo que podemos estar buscando aquí? Pues lo que se puede estar buscando son esos movimientos bajistas, ¿hasta dónde? ¿Vale? Aquí como esto no me lo marcaría como una zona y me lo marcaría como picos, ¿vale? Aquí lo que hago yo muchas veces es utilizar las flechitas estas y lo utilizo como esa zona diaria, el cual el precio podría ir a buscar, ¿vale? Entonces esta zona diaria la pondríamos de color mensual, semanal y diario, ¿vale? Tendríamos esa zona diaria que el precio podría ir a buscar y en 4 horas pues lo que podríamos estar buscando son esas estructuras bajistas. Estructuras bajistas que aquí, por ejemplo, sí que tenemos este punto que ahora he testeado, encima son el nivel de los 3000, nivel redondo bastante potente, y ahora básicamente lo que tenemos que ver es saber cómo el precio reacciona justamente en esta zona en gráfico de 4 horas, ¿vale? En gráfico de 4 horas lo que tenemos que poner es esto de color gris, ¿vale? Entonces en zona de 4 horas veremos cómo reacciona y lo que tenemos que encontrarnos es con un agotamiento en H1 que el precio nos dé esa reacción bajista. Por el momento lo que tenemos que hacer es observar, no tirarnos a lo loco, ver un poco las reacciones que nos va dando el precio y ya a partir de ahí pues ir interpretando. Entonces ahora también lo que nos va a ayudar mucho es ver pares correlativos, pares con lo que vendría siendo el dólar, para entender si esto iría de la mano con el resto de pares o no por correlación, ¿vale? Si vemos la libra contra el yen, que la tenemos aquí, ¿vale? Libra contra el yen empezamos igual, gráfico semanal. El gráfico semanal lo que vemos es que estaba haciéndonos estos movimientos alcistas. Nos ha cerrado esta vela con una mecha de agotamiento, es una mecha muy grande, ¿vale? Eso no quiere decir que no pueda hacer otra vela y irse para arriba, ¿vale? En muchas ocasiones lo ha hecho, pero casi siempre cuando suele dejar una vela tan fuerte, velas tan grandes, o sea, mechazos tan grandes, esto es algo que yo me fijé, ¿vale? Siempre que deja una mecha muy grande, ¿vale? El movimiento de después suele ser a la contra. En este caso aquí lo que podemos interpretar es que podemos buscar movimientos contrarios bajistas. Aún así,
es especulación, ¿eh? Eso no quiere decir que no hay estructuración, no hay nada. Entonces nos tenemos que quedar un poco al margen y ver un poco lo que sucede. Si nos ponemos en gráfico diario, aquí sí que ya empezamos a tener estructura, aquí ya podemos ver un poco qué es lo que hay, ¿vale? Aquí lo que tenemos en un gráfico diario es una zona, ¿vale? Tenemos toda esta zona que el precio está respetando. Y aquí podemos ver que el precio rompió, retesteó y tenemos que ver un poco cómo actúa. Aquí le pondríamos el colorcito verde, ¿vale? Y aquí tenemos que ver si el precio realmente nos sigue con ese movimiento alcista o el precio decide darnos un movimiento bajista. Aquí lo que podemos interpretar es que tenemos una M, ¿vale? Tenemos una M bastante fuerte, ¿vale? Que el precio también ha retesteado. Entonces de esta manera también tengo un poco el precio ya encerrado. Estamos en gráfico diario y aquí ya lo que tenemos que empezar a buscar son reacciones tanto en 4 horas como en 1 hora. Aquí ¿qué es lo que tenemos? Que el precio subió, ¿vale? Aquí había una M con ese mechazo y el precio nos ha dado ese movimiento bajista, pero tenemos un punto tanto de resistencia como de soporte. Entonces aquí tenemos que ir rigiéndonos un poco pues en H1, en H4, a ver un poco lo que tendríamos que ir buscando y a ver hacia dónde se puede la dirección. Si veis un poquito desde el gráfico diario y semanal, está todo un poco más lioso. Con lo que yo me quedaría viendo el escenario tal y como está, quizás sería el diario, que en el diario es donde tengo más claro que el precio rompió estos máximos, ahora lo ha retesteado y ahora puede empezar otro impulso al alza. Pero al mismo tiempo tengo aquí un punto muy fuerte que también me está diciendo que el precio puede quedarse en una acumulación. O sea, al fin y al cabo aquí, podríamos interpretar que el precio nos podría hacer una gran acumulación desde un punto A a un punto B, ¿vale? Y que el precio se quedará aquí enrangado. Entonces, siempre tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades, ¿vale? No nos cerremos únicamente a sube o baja, ¿vale? También se puede lateralizar. Entonces, tenerlo en cuenta y siempre en el trading tenemos que ponernos en todas las situaciones. Y sobre todo tendríamos que mirar el calendario económico para ver un poquito, decir, oye, ¿qué motivos hay para que el precio se dispare? ¿Qué motivos hay para que el precio no se dispare? Y estar un poquito al orden del día con un poco las noticias para cualquier cosa que pueda pasar con los chips o las guerras comerciales y todo este tipo de cosas, pues lo vamos a ver reflejado de alguna manera en los gráficos, ¿vale? Entonces, viendo ahora un poquito lo que es el CHF USD, ¿vale? Que es la plata, pues aquí lo que vamos a tener son escenarios muy parecidos a lo que sería el oro, ¿vale? Movimientos bajistas que nos ha generado desde el gráfico semanal. Aquí sí que vemos que el impulso dominante podría finalizar, ha finalizado y el precio nos llegó justamente a esta zona de aquí diaria. No ha sido capaz de romperlo, ¿vale? Al mismo tiempo no vayamos a ser tontos y vemos que aquí el penúltimo es este de aquí. Entonces vamos a dejarlo marcado y en gráfico diario vamos a ver un poquito qué es lo que nos encontramos y qué es lo que tenemos. A ver si quiere cargar ahora, ¿vale? Ese sería el punto donde sería la zona diaria y vemos cómo reaccionó exactamente a ese nivel. Y ahora lo que tenemos que ver a ver si el precio nos quiere dar movimientos bajistas o alcistas. De momento estructura bajista no tenemos mucha, aunque esta podría ser el penúltimo bajo. Están muy juntos, están muy pegaditos. Y en diario, pues aquí tendríamos que ver un poco, me gustaría ver más información. Hemos dicho que en CHF USD buscaríamos movimientos a la baja. De momento estamos en un escenario muy alcista y con Donald Trump al poder todo puede ser, entonces vamos a operar siempre en base a confirmaciones, entender que esto lo que hacemos con los análisis es especulación y ver un poquito cómo empieza el panorama y cómo tenemos el patio antes de empezar la semana, ¿vale? Luego tenemos que ir adaptándonos a lo que el precio nos va diciendo, a nuestro horario de operativa y a las noticias tal y como nosotros la vayamos interpretando. Si nos ponemos en gráfico de 4 horas y ya nos vamos al gráfico de 4 horas, ¿vale? Aquí sí que vemos ya que tenemos una vela de rechazo y aquí ya sin marearnos tanto de lo que pasó en el pasado, aquí lo que vemos que el precio ya enrangó un poquito, hizo ese penúltimo, rompió este penúltimo alto, ¿vale? Pues, bueno, no me gusta mucho ese retesteo, ¿vale? Pero ya vemos cómo esta acumulación sí que la rompió, ¿vale? Quitándonos de MRD, aquí sí que rompe toda esta acumulación en gráfico de 4 horas, retestea y el precio nos da un movimiento bajista. Quitándonos de esto, ahora ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí un punto A y un punto B, ¿vale? Y cuando hay una mecha tan larga yo no me cojo esto como una zona, que muchas veces todos me preguntáis, ah, Kevin, pero cuando hay esta mecha me cojo la zona así, a mí esto no me gusta hacerlo, ¿vale? O si lo haces, luego, como lo tienes en 4 horas, la estoy liando. ¿Dónde tengo? Aquí, ¿vale? Como lo tenemos en 4 horas, aquí mira, aquí lo que me gustaría hacer es venirme a 1 hora, tengo esa zona de 4 horas y aquí lo que hago es refinar. Pim y pim, ¿vale? Y fijaros cómo hemos pasado de poner una zona súper grande a cómo en 4 horas la hemos convertido más pequeñito. ¿Qué es lo que hemos hecho? Dentro de toda esa mecha me lo dejo marcado que es muy grande y en H1 lo que vengo a hacer es hacerlo más pequeñito, ¿vale? Esto se le llama refinar, ir refinando la entrada. Y esto, para no mereros la perdiz, ¿vale? Pero si esto fuerais yendo más a temporalidades más pequeñas, por ejemplo M15, que no quiero que os metáis en estas temporalidades,
¿vale? Os lo digo siempre, aquí puedes ir refinando y puedes ir haciéndolo incluso más. En este caso yo no lo tocaría porque fijaros, aquí ¿qué haces? Lo pones aquí, fíjate cómo te rompería. Entonces aquí ya estaría perfectamente colocado, ¿vale? Entonces en M15 por eso no me gusta bajar, porque en M15 tienes más ruido, vas a comer más mierda. En H1 es lo ideal, ¿vale? Entonces en H1 ya veis cómo hemos refinado y vemos cómo tenemos ese movimiento. Entonces en H1 ya podríamos ver un poquito lo que nos podría estar haciendo, pero me gusta más quedarme en H4. Tenemos toda esa zona y veremos si el precio se coloca por encima y nos retestea para darnos movimientos en compra, o si por ende el precio sigue queriendo tirar a la baja, como hemos visto en el oro. Iremos viendo un poco cómo actúa el precio y cómo, qué es lo que nos va diciendo. Bitcoin va un poco a su puta bola, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el oro ni con la plata. Esto va tirando viento en popa y acumulando, no tiene fuerza ninguna. Lo que sí que podemos tener aquí es un movimiento con liquidez bajista. Le está costando mucho subir. Fijaros la manera en cómo tenéis que pensar, ¿vale? Y esto es un pensamiento que lo tenéis que meter desde el minuto 1. ¿Cuánto le ha costado bajar y cuánto le ha costado subir? ¿Vale? Y esto me ayuda mucho a la hora, y me ayudó mucho a la hora de interpretar y buscar una dirección o entender lo que va a hacer el precio, ¿vale? Fíjate en cuánto tiempo bajó, ¿vale? Estamos hablando de un gráfico diario, en un par de días todo lo que bajó, y fíjate en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9 días lo poquito que ha sido capaz de subir. Eso lo único que me está diciendo es que hay muy poca liquidez alcista, ¿vale? Hay muy poca fuerza alcista, no está entrando líquido para que el precio consiga subir, y por ende lo que podemos ver reflejado es que finalmente entren esos vendedores y el precio vuelva a tener un movimiento bajista fuerte. ¿Por qué? Porque si en los compradores no hay fuerza y los vendedores no están haciendo absolutamente nada, el siguiente movimiento que puede hacer, porque aquí los compradores no están consiguiendo romper el impulso dominante bajista, aquí por ende lo que podemos interpretar es que el movimiento bajista que va a venir después nos va a terminar llegando a zonas de los 71, 72, o veremos a ver, ¿vale? Porque es Bitcoin, es especulación y veremos a ver un poquito lo que ocurre. Pero ese es un poco el pensamiento con el que tenéis que ir, ¿vale? ¿Cuánto ha tardado? ¿Cuánto le ha costado subir? ¿Cuánto le ha costado bajar? Fijaros que despacito está haciendo esa mini tendencia al alza, ¿vale? Aunque después a lo mejor nos puede pegar un pelotazo por encima, pero yo de momento prefiero quedarme con ese pensamiento de, oye, le está costando mucho, ¿vale? Al fin y al cabo aquí, si habláramos de estructuras, tenemos el típico mini canal, ¿vale? Que ha hecho toda la tendencia bajista y ahora está haciendo, donde lo tengo, aquí, y ahora está haciendo este pequeño canal, ¿vale? Para finalmente el precio luego romperlo y ir para abajo, ¿vale? Un banderín, una bandera, un canal correctivo, llamarlo como queráis, ¿vale? Que a la gente le gusta mucho ponerle nombres. Pero es un poco yo el planteamiento y el pensamiento que tengo. Al fin y al cabo, siempre me gusta repetir, esto es especulación, no tenemos una bola de cristal, nunca vamos a saber 100% lo que va a ocurrir. Lo que sí que sabemos, por ejemplo, es que en base al RSI estamos por debajo del nivel de 50, ¿vale? Y eso quiere decir que lo que están dominando es la fuerza bajista y los alcistas no están consiguiendo colocarse por encima. Entonces ahí lo dejamos, iremos viendo un poco cómo actúa y qué es lo que va ocurriendo. Por ende, de XY lo que tenemos es una preciosa W, ¿vale? Tenemos una W muy bonita y esto nos iría a favor y nos daría la confirmación que ya estábamos comentando de que el oro puede dar esos movimientos bajistas y que puede haber un fortalecimiento del dólar, aunque no sería la primera vez que veo el dólar subir y el oro subir a la misma vez, ¿vale? En este caso podemos encontrar una corrección del oro al alza, ya tenemos ese patrón de reversión, ¿vale? No tiene por qué funcionar siempre, al fin y al cabo esto es probabilidad y estadística. Yo sé que cuando hay una W tengo más probabilidad de éxito, más probabilidad de acierto, y en este caso pues quiero creer que esta W pues nos está indicando esa reversión del precio, o como mínimo, más que reversión, esa corrección, ya que todo esto es el impulso bajista y podemos volver a llegar a los niveles de los 106. Iremos viendo un poquito a ver lo que hace el precio, lo que nos dice. Y luego por ende tenemos ya GBP/NZD, ¿vale? El GBP/NZD siempre lo analizo un poco pues para que lo veáis todos y lo tengáis en cuenta, ¿vale? Esa zona que ya teníamos marcada semanal, vemos como el precio reaccionó, dio todos esos movimientos bajistas, ¿vale? Cómo llegó, dejó ese mechazo y lo que tenemos que hacer siempre, ¿vale? Yo esto me gusta analizarlo, pero ya veis que no lo opero, no lo aviso ni nada. Fijaros, los análisis están tal y como lo dejamos. Y en 4 horas pues ya veis, ¿no? Un poco como los precios han reaccionado, todas esas zonas que teníamos marcadas, y lo que teníamos que haber buscado pues en temporalidades más pequeñas, pues mira, fijaros, tenemos W, tenemos estructuras que el precio rompe, retestea, y aquí es donde viene siempre que entramos en lo mismo, ¿vale? El mercado es tan simple como esto. Si te vas a gráfico hecho,
El precio siempre cumple estructuras. Lo que antes era caro, ahora es barato. Lo que antes era barato, ahora es caro, ¿vale? Y coger movimientos, ir viendo cómo el precio va rompiendo. Fijaros, rompe máximo, los rompe, los retestea y vuelve a subir. Y esto es un constante, ¿vale? Al fin y al cabo lo que tenemos que hacer es esto, verlo y repetirlo. Verlo y repetirlo. Y tener paciencia. Tener paciencia porque siempre se van a estas estructuras. Que se te escapa un movimiento, no pasa absolutamente. Fijaros cuando rompe este máximo, ¿vale? Fijaros que siempre, que prácticamente siempre que rompe un máximo, lo rompe con fuerza. Este máximo lo ha roto, tiene que venir a retestearlo. Ya ha venido a retestearlo, ¿vale? Entonces, siempre aquí tú estás pensando, ay, se me ha escapado el movimiento y ya está. El FOMO, y luego el precio vuelve, y aquí, el que ha sabido esperar y no ha estado haciendo el capullo, luego aquí se posiciona, ¿vale? Entonces, estos son los momentos ideales y esto es lo que tenemos que buscar y lo que tenemos que esperar. Que casi siempre, después de un rompimiento de un máximo mínimo, vamos a tener retesteo. Y si no lo hay, esperamos a la siguiente parada, en la siguiente estación. O sea, no tenemos prisa, ¿vale? Aquí es exactamente lo mismo, euro-dólar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Vámonos a gráfico diario. Estamos en H1, ¿vale? Pero aquí tenemos un patrón de reversión, tenemos una M, ¿vale? El precio está rompiendo el punto de la M, ¿eso qué quiere decir? Que habrá movimiento bajista y luego habrá retesteo, casi seguro, ¿vale? Entonces, viendo un poquito el panorama como lo tenemos, si quisiéramos marcar algo aquí, lo que marcaríamos sería toda esta zona, y aquí nos ponemos en gráfico de 4 horas, vemos cómo el precio ya está rompiendo, ¿vale? Y vemos cómo aquí quiere el precio tirar para abajo. Esto vendría a darnos la razón con el DXY, ¿vale? Lo que hemos visto del DXY con esa W, vemos aquí una estructura más bajista, van de la par y encima con el CHA USD va de la par, entonces todo tiene un sentido porque los pares correlativos más o menos nos están diciendo exactamente lo mismo. Iremos viendo un poco cómo actúa, cómo ve el mercado y qué nos dice, ¿vale? Y en H1 lo que os comentaba, fijaros cómo rompe ese mínimo, los rompe, los retestea y movimiento bajista, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer siempre, buscar siempre, ¿vale? Con paciencia. Tenemos un cartucho cada día, gastamos un cartucho, 2 si queréis, y apagamos ordenador, no nos quedamos como ludópatas, ¿vale? GBP USD es lo mismo que el euro USD, el precio rompe mínimos, ¿vale? Los retestea y nos da movimientos bajistas. El precio nos rompe mínimos, los retestea y nos da movimientos bajistas. Estos son los movimientos ideales. Cuando rompen con fuerza, que tú te piensas que se nos ha escapado, no se te ha escapado, tranquilo que el precio volverá, ¿vale? ¿Qué momento no nos interesa? Cuando el precio está lateralizado, cuando no hay fuerza, ¿vale? No tenemos que estar buscando operaciones siempre. ¿Cuándo tenemos que buscar operación? Cuando veamos que entra liquidez, cuando entra fuerza. Ahí es cuando a nosotros nos interesa buscar confirmaciones, ¿ok? Y AUD-USD pues estará prácticamente parecido, ¿vale? Porque son pares muy correlativos, y ya lo vemos, ¿vale? Entonces no nos vamos a gastar mucho más tiempo en analizar estos pares correlativos. Tirando de aquí, ¿vale? Podemos ir un poco a los GBPs, porque Euro USD y todo eso va a estar muy igual, GBP JPI. Que todos los pares cuando analizo la primera, pensar que si GBP JPI lo hemos analizado, USD JPI, CAD JPI, todos van a estar más o menos igual, ¿vale? GBP USD, Euro USD, AUD USD, pues los pares con el USD nos vamos a encontrar más o menos lo mismo. Entonces, es un poco una tontería de llegar a analizarlos todos cuando analizando realmente ya unos cuantos puedes imaginarte ya cómo está el panorama, y lo que puedes ir a buscar realmente son confirmaciones, si alguno te da una confirmación más o una confirmación menos, ¿vale? GBP USD, GBP JPI que ya lo hemos visto, GBP AUD, aquí lo que vemos, pues fijaros como el precio ha llegado a esos máximos, ¿vale? No ha sido capaz de romperlos, y aquí ¿qué es lo que tienes que buscar? Pues estructuras, ¿vale? En H4, estructuras bajistas o que el precio nos hable. Aquí ya vemos cómo está haciendo algún tipo de estructura. No me acaba de gustar estas estructuras, sí que podríamos hablar de agotamientos, ¿vale? Pero aquí realmente pues, lo que me gustaría es que rompiera estos máximos de aquí y a ver un poquito lo que hace, ¿vale? Lo que sí que teníamos aquí era este impulso dominante, que es lo que está marcando, ¿vale? Y lo que sí que tenemos aquí también, que ya lo retesteo, es todo este nivel, ¿vale? Rompe con fuerza, retestea, dio ese movimiento alcista, no ha sido capaz de romper máximos, entonces ahora tengo una de dos, o nos crea una acumulación o nos crea un movimiento bajista, rompe y esperaremos el retesteo. Pero por ahora estamos en mitad de la nada, y aquí es donde tenemos que tener cuidado, ¿vale? Si tú identificas bien desde un buen principio el impulso dominante, lo tienes casi todo ganado, ¿vale? Porque identificando el impulso dominante, pam, último alto, penúltimo alto, encierras. Y cuando el precio lo tienes aquí en medio, ya sabes el punto prácticamente exacto que el precio te puede rangar. Siempre los rangos, si os fijáis, identificáis rangos, un rango se genera
dentro de un impulso dominante. Dentro de esos parámetros del impulso dominante se genera un rango. Entonces, siempre tener identificado el impulso dominante te va a ayudar a identificar los rangos de manera muy simple y muy sencilla, ¿vale? Entonces, no vamos a perder mucho más tiempo porque más o menos va a estar todo prácticamente igual, ¿vale? Si nos ponemos en H4, GDP-CAT, que es un poco diferente, pero vemos como aquí estaríamos un poco más acumulativos. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar impulsos dominantes. Aquí yo no veo claro el impulso dominante, ¿vale? ¿Qué hago? Me voy a diario. Aquí en diario ya veo el impulso dominante, ¿vale? Aquí ya está más claro. Entonces, siempre, ¿qué es lo que decimos? Ante la duda, subimos de temporalidad, ¿vale? Siempre, o sea, es que no hay margen de error. Entonces, desde aquí ya podemos venir a H4 y fijaros ya todo lo que parecía un merdé, ¿con qué claridad? ¿Qué es lo que tengo? Pues tengo que el precio me está acumulando dentro de lo que era el impulso dominante diario y aquí ahora mismo lo que me puede generar el precio es una acumulación. ¿Me interesa operar ahí? No. ¿Qué es lo que yo entiendo que puede hacer el precio? Pues me puede dar un movimiento alcista aquí y lo que puedo buscar yo es o reversiones del precio o estructuras alcistas o como no tengo nada claro, me mantengo al margen y no hago absolutamente nada. Aquí muchos de vosotros podéis decir, hostia, mira Kevin, pues mira, te has roto el penúltimo bajo y el precio me puede dar un movimiento alcista. Sí, pero estamos a lunes, pueden ser muchas cosas, es una acumulación y dentro de una acumulación todo lo que sabemos se va al traste, ¿vale? El precio puede subir, puede bajar, porque lo que realmente vale y lo que realmente cuenta es que el precio puede venir aquí y puede venir aquí. Y se puede pasar por el forro todo lo que hay por el medio. Entonces, con eso es con lo que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Partiendo de aquí, vamos a mirar lo que siempre me preguntáis, que si ya me acuerdo, ¿vale? El US 30. A ver cómo está, porque esto yo no lo miro. ¿Vale? En gráfico semanal vemos cómo rompió esos mínimos, a ver un poco lo que hace. Aquí tampoco veo yo muy claro en semanal lo que quiere hacer el precio. Y aquí el impulso dominante lo tenemos claro, es un impulso dominante bajista y veremos a ver el precio un poco lo que hace. Aquí veníamos una acumulación y esto podría ser una falsa rotura de la acumulación y se puede volver a colocar dentro. Iremos a ver un poco a ver lo que hace, ¿vale? Y luego por último, Nasdaq. ¿Vale? Y el Nasdaq pues vemos como el precio ha roto la baja. Igual, el análisis que teníamos marcado, fijaros cómo rompió esa zona de mínimos, en gráfico semanal, imagino, ¿vale? Cómo rompió esa zona de mínimos. Y esto es una cosa que ya aprovecho, también os lo digo. En 4 horas el precio retesteó la zona, ¿vale? En 4 horas el precio retesteó la zona. En diario el precio retesteó la zona. Pero en semanal no lo ha retesteado. Entonces, en semanal, si os fijáis, no hay un retesteo. Y suelen haber retesteos, ¿vale? Tanto en semanal, diarios. Y en semanal no tenemos un movimiento alcista que reteste del movimiento. Entonces, por mucho que haya retesteado en 4 horas en diario, en semanal no lo ha habido. Y eso quiere decir que en semanal el precio puede irnoslo a buscar, ¿vale? Entonces, tener en cuenta también estos conceptos. Entonces, partiendo de aquí ya tenemos un poquito todo analizado. Lo que os quiero decir es que os centréis únicamente en uno o dos pares. Yo en mi caso me centro prácticamente solo en el CHA USD, ¿vale? JP, JP y algún par más para poder dar un poco más de virilla al grupo y analizar algo. Entonces yo cada vez que veo a alguno de vosotros que me enseñáis el gráfico y veis 5 pares, yo tengo todos, ¿vale? Pero porque analizo con vosotros y cuando doy las clases a cada uno de vosotros os gusta uno, os gusta el otro y no pierdo el tiempo y lo analizo y lo miro y oye, pues mira, pues este está interesante. Pero yo luego en mi móvil tengo el CHA USD. Como mucho miro el Bitcoin y como mucho sí veo muy claro la libra contra el yen. Pero a mí me gusta el CHA porque tengo claro cuando vienen las noticias, cuando entra volatilidad y fijaros con qué facilidad el precio te da 300 pips y con 300 pips, ¿vale? O con 100, más 5 lotes, 10 lotes ya has hecho prácticamente la semana. Y eso es lo que yo busco. Yo busco hacer un objetivo semanal y si lo puedo hacer en un día, ya luego me despreocupo del trading, ¿vale? O sea, yo intento pasar el menos tiempo posible en el gráfico y eso es lo que yo quiero que entendáis, ¿vale? Que no lo tenéis que ver como un videojuego, como lo tenéis que ver como algo que tenéis que estar cada día. Tenéis que buscar el momento oportuno, momento rápido, meterle bien, ¿sabes? Meterle el 2%, un 4%, un 5%, cuando tengáis muy claro el movimiento y os puede hacer la semana, incluso el mes, una sola operación. Y eso es lo que venimos buscando, al menos yo, ¿vale? En vez de estar arriesgando un 1%, un 2% cada día, sin razón y como pollo sin cabeza, ¿vale? Partiendo de ahí, nada, poquito más que decir. ¿Algo que decir, chicos? Me cojo garilla, tío, y a veces digo se me olvida respirar, tío. Podría revisar el petróleo.
XTI. Pues mira, sí, porque petróleo siempre lo miramos y esta vez se me ha olvidado y creo, además creo que lo puse aquí. Petróleo. Pues mira, en el petróleo tenemos aquí un suelo de la hostia. ¿Vale? Tenemos un suelo de la hostia. Entonces, desde aquí el precio tiene toda la pinta de que lo que ha venido haciendo es rebotar. Aquí hay una cosa que a mí no me gusta hacer, que lo decís muchos, que es hacer la típica línea de tendencia. Y aquí os voy a poner a dar yo un tip, ¿vale? Para lo que os gusta tirar las líneas de noticias y cuando hacéis las clases conmigo la elimináis, ¿por qué yo no utilizo las líneas de tendencia? Porque el precio no se mueve por una sola línea, ¿vale? Igual que las zonas, vosotros tenéis que hacer una cosa, ¿vale? Y si os gusta tirar las líneas de tendencia, tenéis que entender que el precio nunca se va a mover. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, tú si coges y haces geometría, o coges una estadística, o coges un gráfico, al fin y al cabo, haciendo altos y bajos, y penúltimos altos, penúltimos bajos, y todo esto, por norma general y por naturalidad se va a crear una tendencia siempre, ¿vale? Se va a crear líneas, pero no van a ser exactas. Entonces, tú si quieres realmente crearte una línea, tienes que hacerlo igual que las zonas. ¿Veis que las mechas nunca son exactas en una zona horizontal? Pues en el momento que tú haces una línea de tendencia, lo que tienes que hacer es esto que siempre te han enseñado, que es un canal. Esto también no lo tienes que usar como un canal, ¿vale? Esto lo puedes utilizar como un punto, como un canal de tendencia, ¿vale? Así es como yo en su día utilizaba y tiraba de vez en cuando línea de tendencia. Yo a día de hoy no tiro líneas de tendencia, no lo uso nunca, pero esto os lo explico para que lo tengáis hoy, a día de hoy en cuenta, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo lo que hago es coger desde el pico alto de la mecha, de arriba del todo, hasta el pico de la mecha de la más baja, una línea de tendencia y luego hago un canal equidistante hasta los cuerpos de las otras velas más altas, las altas más bajas, y de esta manera lo que genero es un canal. Y yo sé que, por ejemplo, si me colocara una operativa, en este caso, no lo uso, lo repito, en su día cuando yo utilizaba esto, lo que hacía era tirarlo de esta manera, ponía aquí la operación, ¿vale? Y sabes que el stop loss tiene que ir por encima de los puntos máximos de la tendencia, ¿vale? Lo que sería la línea de tendencia. Entonces, si estos vais a cualquier punto y os vais, pues, doy por entendido que ya os habéis dado cuenta un poco de cómo está analizado el XTI. No hace falta ser mucho más. Lo que pasa es que ya me he animado y he dicho voy a explicarles esto, aunque soy una persona que no me gusta en nada usar líneas de tendencia, ¿vale? Si os venís a cualquier momento que el precio ha estado tendencialmente subiendo o bajando, ¿qué haríamos en una tendencia alcista? Pues en este caso haríamos exactamente lo mismo. Coges los puntos, ¿vale? Marco, y cuando yo tengo la mecha de la más baja a la última más baja, de aquí ¿qué hago? Cojo los cuerpos. Entonces, para mí todo eso sería un canal tendencial, ¿vale? Entonces, esta para mí es la manera correcta de tirarse una línea de tendencia, porque para mí el mercado nunca se mueve por líneas, ¿vale? Siempre se mueve por zonas y rangos, y esto es la forma de tirar zonas horizontales, ¿vale? Si venís a pares como por ejemplo el Chao USD, para que lo veáis, ya que estoy, os voy a poner un par de ejemplos para que veáis, siempre compartiendo valor, añadiendo valor y enseñándoos algo nuevo, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo mismo, ¿vale? Si tienes que tirarte una línea de tendencia y tirar de alguna manera, y a los que os gusta, os repito, a mí no me gusta nada, aquí ¿qué es lo cómo sería? Aquí sería así, ¿vale? Aquí sería toda esta zona, realmente sería los puntos de entrada. Esto sería la zona donde tendrías que estar buscando entradas, que sean desde las mechas hasta el cuerpo, ¿vale? Entonces, ahí es donde tú tendrías que marcarte las zonas o donde tendrías que buscar operativa, y siempre con el stop loss por debajo de esos puntos. Si seguís mirando, pues aquí si tiraras otra línea de tendencia, porque es que está lleno, ¿sabes? De líneas de tendencia, y a mí no me gusta porque se lo acaba pasando por el forro, ¿vale? Y aquí tiraras una línea de tendencia, pues siempre lo mismo, ¿vale? Cogerlo como una zona tendencial, ¿vale? Entonces ya está. Con esto, mira, un nuevo concepto, algo tonto que podéis aplicar, ¿vale? Y investigar las zonas, las líneas de tendencia, como lo hacen todos los capullines y todos los garrulos que vais viendo por ahí. Pues la próxima vez que vais tirando a alguien una línea de tendencia, dile, pues mira, pues una línea de tendencia bien tirada realmente es cogiendo la línea de tendencia y marcando realmente todo esto como una zona estructural, una zona tendencial, ¿vale? Y así sucesivamente. Y vais a ver cómo os va a cuadrar mucho más, mucho mejor, y tiene mucho más sentido que no ir tirando líneas
y eso más que nada porque siempre se van a quedar puntos cortos, ¿vale? Si venimos aquí, Bastián cogiendo ejemplos que a ver, sigo diciendo, no me gusta nada, estoy haciéndolo y me estoy dando hasta rabia yo mismo, ¿vale? Y esto lo coges y lo tiras, pues prácticamente tiene mucho más sentido que no tirar una línea, ¿vale, chicos? Poco más nada más que explicaros. Esto era un detallito para los que os gusta y aunque penséis que no lo sé, porque muchas veces me enseñáis vuestros gráficos cuando nos ponemos a analizar y de golpe y porrazo aparece por ahí una línea de tendencia y aparecen cositas que yo no os enseño. Pues ya que lo hacéis, intentar hacerlo bien y hacerlo de esta manera que al menos os servirá más de ayuda que no con las lineitas. Vale, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna cosita que queráis comentar? Escribirlo en el chat. O sea, o si alguien quiere hablar, también puede. Sois libres para hablar. Nada, pues nada, chicos. Pues ahora lo dejo, lo pongo a renderizar como siempre, lo subo y me voy a dormir, que son las 11:39 de la noche. Y nada, como siempre, un placer. Mañana haremos clase en directo, ¿vale? Para todos vosotros y la gente, siempre que esto que hago de un poco de trading básico. Y lo que trabajaremos un poco es en base a los impulsos dominantes y lo que enseño siempre gratuitamente, sin entrar en mucho más detalles de lo que enseño en la formación privada. Y como mucho, pues a lo mejor mañana meto un poco el tema de las medias móviles para que si todos lo repasáis un poco y que entendáis bien cómo funcionan. Y nada, poquito más que deciros, a meterle caña a la semana y a ver cómo el dólar cómo nos sorprende y si nos da buenas oportunidades de entrada. Vale, chicos, un placer estar aquí hoy con vosotros y nada, a por la semana todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas Hasta luego. noches.